su presencia, Padre. Quiero le dar un fuerte aplauso a Dios en gloria. A Dios de toda la gloria. Dios, te alabamos en esta mañana. Te damos todo el honor, toda la gloria, Dios. Y solo en usted podemos estar confiados, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias, bendito Rey. Dios les bendiga. Bienvenidos. Que nos visita por primera vez, segunda vez, bienvenidos. Dios bendiga, se pueden sentar. ¿Qué nos saludas a la persona que tienes a tu lado? Le das un abrazo, un beso, salúdalos, bendícelos. Dile bienvenido a la casa de Dios. Sean bienvenidos. Los que no habían venido ya los extrañábamos. Andaban de vacaciones, ya están aquí, bienvenidos. Dice la palabra de Dios, dice, cuán bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Dile a tu compañero en armonía. Amén. No en pleito, no en contienda, no en disensiones, sino en amor, en armonía. Amén. Cuán bueno es habitar juntos. Pues, ¿cuántos están contentos el día de hoy? Dios es fiel, amén. Dile a tu compañero, Dios es fiel, amén. Aunque a veces no vemos la fidelidad de Dios, solo vemos tormentas, vemos tempestades, pero Dios es fiel, amén. Vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que usted nos da de estar aquí en su casa, Señor. Poder recibir, Señor, su palabra, la enseñanza, Dios, que usted nos da. Esa palabra, Señor, que es un tesoro para nosotros, para nuestras vidas, Señor. Hoy atesoramos, Señor, lo que usted nos da y declaramos, Señor, que esa palabra se hará viva, Señor, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestra alma, Señor, en nuestro espíritu. Hoy disponemos, Señor, todo nuestro ser para escuchar, Señor, su palabra. Abrimos nuestros oídos, Señor, nos despojamos de todo cansancio, toda obra del enemigo que quiera robarnos la bendición el día de hoy. Declaramos que está destruida y cancelada en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Su fidelidad es eterna. ¿Amén? Dios no cambia. Dios siempre será el mismo. Los que cambiamos somos nosotros, pero Dios no cambia. Amén. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Y a veces nosotros pensamos que por los tiempos que vivimos pensamos que Dios es otro, es nuevo, es diferente, ¿verdad? Pero la realidad es que no. Dios es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Él no cambiará jamás su esencia, su pureza, su santidad, su amor. Amén. Él siempre va a ser el mismo. Pero nosotros debemos de confiar en Él. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hoy el mensaje que quiero compartir se titula Habitar confiadamente en Él. Amén. ¿Cuántos habitan confiadamente en Dios? ¿O vives en el temor? Amén. Nosotros debemos de habitar confiadamente en Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque su fidelidad es grande. Amén. Yo no puedo habitar en temor. Yo no puedo estar en una vida llena de temores cuando yo sé que mi Dios es fiel. Y yo sé que mi Dios es verdadero. Amén. ¿A cuánto les ha llegado la duda algún día de decir, ¿en verdad existe Dios? Porque el enemigo es muy astuto, ¿no? Siempre nos está atacando, nos está bombardeando. Y de repente uno piensa, ¿en verdad existirá Dios? ¿En verdad existirá todo lo que la Biblia dice? ¿En verdad Dios será real? Porque luego entra la duda, ¿no? De repente el mundo nos bombardea con ideas del Big Bang y de que ¿cómo se dice? La evolución, ¿sí? Y luego dicen que el hombre proviene del chango. El que crea esa teoría levante la cola.
Yo creo que yo provengo de Dios. Yo no sé si tú crees que provienes del chango, pero yo provengo de Dios, de un Dios poderoso, grande, altísimo. Entonces, la humanidad siempre nos está bombardeando con ideas ilógicas, ¿sí? Porque la teoría del Big Bang es que una explosión creó todas las cosas. Usted póngale dinamita a su casa a ver si se crea un edificio. Póngale dinamita a la tierra a ver si produce algo. Una explosión no puede producir nada, es imposible. Esa teoría está completamente errónea, ¿sí? Nada es por la casualidad. Tú y yo no estamos aquí por la casualidad, sino que Dios, en su amor y su infinita misericordia, nos ha llamado. ¿A qué? A servirle, a ser parte de su reino, a establecer su reino a través de nosotros, en nuestras vidas, y a declarar al mundo que Dios vive, que Dios existe. Amén. Ok, vamos a entrar a la palabra. Vamos al libro de Proverbios 1:33. Los que traigan Biblia, sáquenla. Los que traigan espada, saquen su espada, porque vamos a leer unos cuantos versículos. Usted debe de venir a la iglesia con una Biblia, con una libreta para que apunte, porque si usted no apunta, se le va a olvidar lo que le estamos enseñando. Está comprobado que las personas que apuntan retienen el 80% de lo que se les enseña, ¿sí? Las personas que no traen una libreta, no apuntan nada, en cuanto salen de aquí, ya no se acuerdan de nada. Pero las personas que apuntan, tienen ahí todo el mensaje, tienen lo más importante, que pudiera ser el 80% de lo que se les va a enseñar, y eso lo pueden ustedes transmitir a otras personas, ¿sí? Entonces ya ustedes tienen algo para compartir, para enseñar, porque esa es nuestra labor como hijos de Dios, como cristianos. Tenemos que aprender a compartir a los demás lo que nosotros aquí aprendemos, ¿sí? Si no, todo esto queda en el aire, queda en vacío. Así de que dile a tu compañero, cómprate una libreta, cómprate una libretita especial para que apuntes todos los mensajes que aquí te vamos a compartir, porque esa es tu espada, es tu herramienta, es con lo cual tú vas a trabajar, vas a pelear, vas a luchar, vas a compartir. Pero si no aprendes nada, yo mi Biblia la tengo toda subrayada, toda rayada, y le pongo fecha. Esta palabra me la dio el Señor tal día, por esto, por lo otro. Y cuando abro mi Biblia me acuerdo, del año del caldo, Dios me dio esta palabra. Y también tengo mis libretas donde apunto, hago mis apuntes, y ahí estoy guardando información que yo sé que me sirve, que me ayuda, y es un tesoro para mí. El conocimiento, la palabra, así debe de ser para ustedes. Entonces los invito a que aprendan a venir a la Biblia, a la iglesia, con su libreta, su Biblia. Yo sé que la Biblia ya no es tan común, pero podemos tener la Biblia en el celular, y eso nos ayuda muchísimo. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el libro de Proverbios, capítulo 1:33, dice, mi versión a ver si no está muy diferente, dice: a los inexpertos los mata su falta de experiencia, y a los necios los destruye su despreocupación. Amén. En mi Biblia que tengo, dice: el que me oyere habitará confiado y vivirá. Hay diferentes versiones, ahí es bueno tener varias Biblias. Reina Valera 60 es la más, para mí es la mejor. Y la Reina Valera dice: el que me oyere habitará confiado y vivirá. ¿Sí? Dios está diciendo: el que oyere mis palabras habitará confiado y vivirá. ¿Esto qué significa? Que tú vivirás confiado en Él y tendrás la vida eterna. Qué bonito, ¿no?
Escuchar las palabras de Dios y poder vivir confiado. Decir, yo sé que escucho la voz de Dios y esto me llevará a vivir con Él. Esta versión está un poquito diferente, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado y sin temor del mal. Wow, qué tremendo, ¿no? Cuán importante es escuchar la palabra, la voz de Dios. ¿Cuántas veces recibimos mensajes y así como los escuchamos, se va? Oye, hermano, ¿de qué se trató la predicación? ¿Sabe? ¿Cómo que sabe? No sé. Y saliendo de aquí, ¿no? Saliendo de la puerta. Por eso es importante que ustedes apunten los mensajes, apunten la palabra, para que eso sea para ustedes un tesoro y lo puedan compartir a los demás, ¿sí? Es bien importante que esta palabra no caiga en vacío, o sea, no caiga en tierra, ¿sí? Esta palabra que hoy nosotros sembramos caiga en buena tierra y pueda producir, dar fruto. ¿Cómo puede la palabra caer en buena tierra? Cuando tú la atesoras, la cuidas y la siembras y la compartes, ¿sí? La palabra va a dar fruto si tú la compartes a los demás. Pero si la palabra no cae en buena tierra, va a caer entre piedras, entre espinos y se va a perder, se va a secar. ¿Por qué? Porque tú no tienes la delicadeza de traer una libretita, de apuntar, de decir, esta palabra es del Señor y es mi tesoro, es mi gran tesoro, y yo esta palabra la voy a compartir a otras personas. O simplemente empiezas a memorizar la palabra, ¿sí? Es bien importante que nosotros aprendamos, memoricemos la palabra. ¿Por qué? Porque es nuestra espada. Cuando venga el enemigo, ¿cómo te vas a defender? Jesús utilizó la palabra, la espada, para defenderse ante los ataques del enemigo. Pero si tú no tienes palabra, si no hay en ti nada, estás seco, va a llegar el enemigo y te va a poner unas 4 o 5 patadas, cachetadas de esas guajoloteras, y te va a dejar ahí. ¿Por qué? Porque tú no tienes la espada, no tienes la palabra para defenderte. Yo en una ocasión tuve un sueño donde se me presentaba Satanás y yo sabía que era él desde que lo vi hacia lo lejos. Nunca he tenido un sueño igual, solo ese. Y yo cuando lo vi hacia lo lejos, yo sabía que era él. Y yo dije, este es Satanás. Pero yo lo vi con mucho odio, con mucho, pues sí, yo me llené de enojo, ¿no? De rabia contra él. Y cuando yo lo vi, él se me quedó viendo, y como a manera de telepatía, empezamos a hablarnos, y él me decía, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr, no vas a poder, no vas a lograr, no lo vas a poder. Y yo sabía lo que me estaba diciendo, yo entendía perfectamente lo que me estaba diciendo. Y yo lo empecé a reprender. Y yo le dije, diablo mentiroso, tú eres el padre de la mentira. Y todo lo que tú dices es mentira. Porque tú desde el principio has mentido. Y tú eres un mentiroso. Y cuando yo lo estaba reprendiendo, él se enfurecía y se ponía como una bestia, un león. Y se me dejaba venir, corriendo. Y yo le seguía diciendo, y en el nombre de Jesús yo te reprendo, Satanás, estás derrotado. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Y eso me enfurecía más, y más, y más, y más. Y se me dejó venir, pero corriendo. Era como de 3 metros, grandísimo. La piel era como de los elefantes, así gris, arrugada, fea. Era un monstruo horrible. Tenía unos brazotototes, unas manotas. Y cuando él venía ya cerca de mí, extendió su mano para aniquilarme. Y en ese momento, antes de que me tocara, yo desperté. Y dije, wow, no me pudo tocar. Pero yo sé que esa experiencia fue real. Fue real.
Pero ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera utilizado la palabra de Dios? Yo le hubiera creído sus mentiras. Todo lo que él me estaba diciendo, yo lo hubiera creído. ¿Y qué hubiera dicho yo? Pobrecito de mí, no lo voy a lograr, no lo puedo, yo no puedo hacer nada, yo no puedo, yo no soy capaz. Que ore el pastor, que ore la pastora. O sea, si yo no hubiera tomado autoridad en ese momento, a lo mejor me hubiera aniquilado. No sé qué hubiera pasado. Pero yo en el sueño me levanté con autoridad, me levanté con el poder de Dios a reprender y a cancelar todas las mentiras que él me estaba lanzando. Pero yo estaba utilizando la palabra de Dios, no sé si te diste cuenta. Yo le estaba declarando la palabra. Yo le dije desde el principio: tú has sido mentiroso. Y todo lo que tú me digas es mentira. Y nada te creo. Y nada te voy a creer. Y nada de lo que me digas es verdad. Cuando yo le dije eso, para él fue como si le estuviera cayendo ácido. Se enfureció de tal manera que él me quería aniquilar. Pero yo no paraba de declararle la palabra. ¿Sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos a utilizar la palabra de Dios. Dice que no es en nuestras fuerzas, no es en nuestro poder, sino en el poder de Dios, en el poder de su fuerza. No vamos a ganar batallas en nuestra fuerza, en nuestra humanidad. Tenemos una guerra, tenemos una pelea constante en contra del enemigo cada día. Él cada día se levanta para querer destruirnos, para querer alejarnos de Dios, para querer destruir nuestras vidas, para apagar el espíritu en nosotros. Él todo el tiempo está luchando en nuestra contra. Dice la palabra de Dios, dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, y nos la pasamos peleando unos contra otros en la carne. ¿Cuántos de aquí pelean en la carne? No levanten la mano. Pero la mayoría nos la pasamos luchando en la carne, y peleamos con uno, peleamos con el otro, y peleamos con aquel, y peleamos hasta con el de la basura, sin deberla ni temerla, ¿no? Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y nuestro mayor adversario es Satanás. Pero nos descuidamos y nos la pasamos en la carne, viviendo en la carne, pensando que nuestra lucha es en la carne, y no es así. Tenemos una lucha real, pero es espiritual. ¿Y cómo se pelean las batallas espirituales? Es a través de la palabra de Dios, que es nuestra arma, es nuestra espada, es nuestro escudo, es nuestro... hay que hablarle a los niños que vengan y nos den esa enseñanza del escudo de la fe. Ellos llevaron tiempo estudiando todas esas partes de lo que es la armadura de Dios, lo que conlleva toda la armadura. Y es tan importante. Pero cada una de esas armaduras se relaciona con la palabra de Dios, ¿sí? El escudo de la fe, ¿sí? Tú tienes que cubrirte con el escudo de la fe. ¿Y la fe qué es? La confianza en Dios. Entonces nosotros debemos de habitar confiados en Dios. Tenemos que caminar en fe, tenemos que caminar en esa confianza que Dios nos da. Proverbios 3:23. No sé si me ayuden por ahí. Proverbios 3:23 dice: podrán andar confiados por el camino y jamás tropezarán. 24 dice: cuando descansen no tendrán que temer. Cuando te acuestes dormirás tranquilo. No temerás a los peligros repentinos, ni a la ruina que vendrá sobre los malvados. Porque el Señor te infundirá confianza y evitará que caigas
en alguna trampa. Amén. Dice, andarás por tu camino confiado y tu pie no resbalará. Amén. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. Confiar en el Señor significa, Señor, aquí está mi vida. Poner nuestras vidas en manos de Él. Confiar en Él. ¿Sí? Tener toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es bueno, que Él es fiel y que Él es verdadero. Pero ¿en qué hemos depositado nuestra confianza? Algunos confían en la riqueza, piensan que solamente teniendo van a estar bien, y es un error. Algunos confían en su sabiduría humana, algunos confían, dice la palabra que algunos confían en caballos, otros en carros. O sea, ¿en qué confiamos? ¿Dónde está nuestra confianza? Dice Dios que donde está tu confianza, ahí estará tu tesoro. En lo que tú confíes, ahí estará tu tesoro. Ahí estará lo más grande. ¿Sí? ¿Cuántos confían en las riquezas? Cuando el dinero no lo es todo. El dinero solamente causa problemas cuando llega en abundancia. ¿Sí? ¿Por qué? Por la inseguridad que tenemos, de que te secuestren, de que te maten, de que te extorsionen, de que te roben, porque los ricos viven desconfiados. Siempre están desconfiando de todos y siempre están con el temor de que alguien les robe. Entonces, si tú pones tu confianza en el dinero, pues déjame decirte que estás mal, ¿verdad? Porque nuestra confianza debe estar completamente en Dios. Yo no voy a confiar ni en carros ni en caballos, sino voy a confiar en Él. Amén. Ahí debe de estar nuestra confianza en Él. Pero desgraciadamente el mundo, la mercadotecnia, que es la que nos envuelve y nos enseñan que viviremos seguros en una casa de tantos millones y estos medicamentos y te venden lo que quieren y te hacen creer que eso te dará seguridad, pero no. ¿A cuántos narcotraficantes los matan trayendo escoltas? Seguridad. ¿Cuántos? Pero ellos viven inseguros, por eso traen escoltas y traen guardias. Pero yo no necesito traer a nadie de guardaespaldas. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios, porque mi confianza está en Él. ¿Sí? Como dijo Job, aún si me matare, le dice a Dios, cuando Dios le quitó todo, le quitó los hijos, le quitó las tierras, le quitó el ganado, se quemó su casa, perdió todo lo perdió, cayó en enfermedad. Pero Job dijo, aún si Dios me matare, en Él confiaré. ¿Por qué? Porque mi vida estaba en Él. ¿Sí? Y aun cuando la esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. O sea, lo único que no pidió fue la esposa. Bendita ayuda, ¿no? Pero la esposa le decía, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí? Esas eran las palabras de la esposa de Job, perdón. Pero él aún en toda esa, ¿cómo se dice? Adversidad, de problemas, de situaciones, pudiera ser tristeza para muchos, ¿verdad? Perdí mis hijos, perdí mi dinero, perdí esto, lo otro. Aún en esa adversidad, Job nunca perdió la confianza en Dios. Al contrario, él decía, aún si Dios me matara y me quitara la vida, en Él confiaré. Porque él sabía que Dios era quien lo había bendecido. Él confiaba en Dios. Por eso cuando el diablo le dijo, dice que el diablo subió y le dijo a Dios, nomás deja que lo toque poquito para que veas la fe que tiene. Y Dios sabía quién era Job. Dios sabía quién era él. Y Dios le dijo al diablo, va, dale, nomás no lo mates.
Y vino toda esa desgracia sobre de él. En un día perdió todo. Pero más sin embargo Job, él guardó su integridad, guardó su confianza, su amor. Y él dijo, Dios me dio, Dios me quitó. Y aún si me quitare la vida, en él confiaré. Pero ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Si a veces con un problemita, no, yo ya no voy a la iglesia. No, es que el pastor no me saludó. No, yo ya no voy a la iglesia. Se apartan del evangelio, se alejan de Dios, le dan la espalda a Dios. ¿Por qué? Por nada, por no. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el fuego, la pasión? ¿Sí? Esto no se trata de si me conviene o si estoy a gusto o si quiero. Esto se trata de fe, se trata de confiar, de confianza, ¿sí? Porque solamente así podremos alcanzar las promesas de Dios, la misericordia de Dios. Deuteronomio 33, 12. Necesitamos ser hombres y mujeres de fe. Deuteronomio 33, 12. Dice, acerca de Benjamín, dijo el amado del Señor, vive tranquilo, el Altísimo lo protegerá, siempre vivirá bajo su protección. Dice, acerca de José dijo, que el Señor bendiga su tierra con lo mejor del rocío de los cielos y del agua que esté en lo profundo de la tierra, con las mejores cosechas del año y los mejores frutos de los meses, con lo principal de los montes antiguos, con lo mejor de las alturas eternas, con lo mejor de los frutos que llenan la tierra y con la buena voluntad del que habita en la zarza. Venga todo esto sobre José, que fue escogido entre sus hermanos. Es hermoso como el primer hijo de un toro, poderoso como un búfalo, y corneará a todos los pueblos hasta los extremos de la tierra. Tales son las multitudes de Efraín y tales son los millares de Manasés. Acerca de Zabulón e Isaac, dijo, alégrate Zabulón por todas tus salidas y tú, Isaac, por tus tiendas de campaña. Amén. José, lo vendieron, lo desecharon, en él estaba la promesa, pero su familia lo desechó. Pero yo sé que José confiaba en Dios, porque a donde él iba, Dios lo bendecía, y a donde él iba, Dios los cantaba. Y él un día tuvo un sueño y él le dijo a sus hermanos que él iba a ser grande y que Dios lo iba a exaltar, y ellos más se enojaron con él. Pero él confió, ¿sí? Él vivió confiadamente. José nunca dijo, pues bueno, sin embargo él, esa promesa de parte de Dios la hizo suya. Y aunque su familia lo desechó, y aunque su familia le dio la espalda, y aunque su familia no lo quiso, él confió en Dios. Y Dios lo exaltó de tal manera que él fue una grande bendición para su familia, y no solamente para la familia, sino que él, al estar en Egipto, Dios bendijo a Egipto de tal manera que hubo escasez de alimento en toda la tierra, y en Egipto había bendición. Entonces ellos tuvieron que ir a ese lugar, y ahí encontraron a José después de muchos años. Pero las promesas de Dios se cumplen, solamente es confiar en Él, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios te ha dado una promesa? No sé de aquí si alguno Dios les ha dado una promesa. Solamente es confiar, ¿sí? Creer y hallaréis. Debemos de confiar en Dios. Dios te ha prometido bendecirte. Dios ha prometido bendecir tu casa, tu familia.
Pero Dios no lo va a hacer si tú no confías en Él, ¿sí? En este momento, analízate y ve dónde está tu confianza realmente. A lo mejor en este momento ya perdiste toda la confianza en Dios. Tú dices, a estas horas del partido, ya no puedo confiar en Dios. Inclusive ya no puedes confiar en nadie, ¿sí? Porque dices, todos me han traicionado, todos me han dejado, todos me han dado la espalda, todos me han desechado. Eso le pasó a José. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Primero lo trataron de matar y luego lo vendieron como esclavo. Y cuando lo vendieron como esclavo, se lo llevaron a Egipto. Y ahí fue, ahora sí que ahí Dios lo bendijo. Dice que era el segundo de Faraón, estaba a cargo de todo, ¿sí? Siendo un israelita. ¿Qué pasó con Moisés también? Moisés, cuando hubo matanza de los niños, su mamá lo aventó, lo dejó al río, y la que era la mujer de Faraón lo tomó y lo crió, ¿sí? Pero todo estaba dentro de la soberanía de Dios, ¿sí? A veces nos pasan cosas terribles, pero Dios no está ajeno. A veces Dios tiene que permitir que pasemos por el fuego, pasemos por las aguas, pasemos por situaciones difíciles, pero para cumplir un propósito en nosotros, ¿sí? No es que Dios se haya olvidado de nosotros, no es que Dios se haya alejado de nosotros, sino que Dios tiene que cumplir un propósito en nosotros, y es a través de circunstancias difíciles que se cumplen las promesas de Dios en nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es lo más importante, confiar en Él, ¿sí? Señor, aunque millares se levanten contra mí, yo confiaré en ti. Yo confiaré en ti. En ti estaré confiado. En ti mi alma estará reposando, ¿sí? Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 4:8. Dice, en mi corazón más alegría que en quienes tienen trigo y vino en abundancia. Dice, yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Amén. Aún en nuestro descanso, aún en nuestro sueño, debemos de tener esa confianza en Dios, saber que Él es fiel. Aún en mi reposo, yo tengo que confiar en Él. Dice la pastora que anoche tembló. ¿Cuántos sintieron el temblor? 2. La mayoría estábamos confiados, amén. Yo siempre antes de dormir pongo en Dios, pongo mi vida. Digo, Señor, en tus manos está mi vida. Y yo sé que en ti descansaré confiado. Esa es mi oración todos los días, ¿sí? Ni el temblor nos despertó, gloria a Dios. Estábamos confiados en Él, amén. No sé de cuántos grados fue, pero tembló. Y donde nosotros vivimos hay una cañada, y no sé por qué, pero como que ahí se siente un poco más los temblores, o menos, no sé, pero yo siempre le atribuyo a la cañada como que ahí hay algo. En otros lados no lo sienten y ahí sí sentimos los temblores, pero yo le doy gracias a Dios aún por los temblores que nos ayudan a recapacitar, saber dónde estamos, ¿sí? Ahora que fue el huracán en Acapulco, la gente perdió todo, perdieron todo. No perdieron las vidas porque Dios es grande, pero la verdad el nivel de catástrofe era para que hubiera quedado
toda la gente hubiera quedado ahí aniquilada, ¿sí? Dicen que si hubiera durado un poco más, no hubiera sobrevivido nadie. Eran vientos de más de 300 kilómetros por hora lo que sucedió ahí. Ráfagas de viento de más de 300 kilómetros por hora. Algo nunca visto en México. Algo nunca visto. Entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? En cualquier momento podemos pasar por una situación igual o peor, pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿En qué confiamos? Amén. Debemos de caminar confiados en Él y saber que Dios es fiel. Salmo 27:3, que tengan Biblia, digan amén. Uno dijo amén. Salmo. Si no tienes Biblia, descárgala en el celular. Salmo 27:3 dice: aunque en un ejército me rodee, mi corazón no tendrá miedo. Aunque se preparen para atacarme, yo permaneceré tranquilo. Solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo: estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo, bajo su sombra me protegerá, me pondrá a salvo sobre una roca. Entonces podré levantar la cabeza por encima de mis enemigos. Entonces podré ofrecer sacrificio en el templo y gritar de alegría y cantar himnos al Señor. A ti clamo, Señor, escúchame, ten compasión de mí, respóndeme. El corazón me dice: busca la presencia del Señor, y yo, Señor, busco tu presencia. Wow. David era un adorador, él era un hombre que confiaba en Dios, un hombre que ganaba batallas siempre, sus enemigos estaban bajo sus pies, pero David sabía en quién confiaba, sabía en quién había creído, ¿sí? ¿Cuántos de aquí viven con temor? No levanten la mano, no queremos balconear a nadie. Pero ¿cuántos de aquí viven con temor? ¿Sí? Tienen temor a la muerte, tienen temor a la vida, tienen temor a enfermedad, tienen temor hasta a la sombra, le tienen miedo porque sienten que los andan siguiendo. ¿Cuántos sienten que los siguen? Es horrible el temor. Le tienen temor, le tienen más miedo al diablo que a Dios. ¿Sí? Al diablo no hay que tenerle miedo, porque él ya está derrotado. ¿Sí? El diablo es un mentiroso. El diablo va a venir a tu vida con mentiras. Y el diablo te va a decir: no puedes, no la haces, no sirves. El diablo te va a decir todo lo que él te quiera decir. Pero ¿en dónde estás parado? David dice: me pararé sobre la roca, inamovible. En él he confiado. Mi vida está en sus manos. Mi anhelo está en su casa para alabarlo, para glorificarlo. ¿En dónde crees que estaba la victoria de David? ¿En sus fuerzas o en su confianza? Gracias a esa confianza que él tenía, pudo ganar batallas, pudo vencer enemigos, pudo llegar a donde él llegó, a ser rey, ¿sí? A tener, a poseer. ¿Pero por qué? Porque él confiaba en Jehová. Él confiaba en un Dios poderoso. Amén. Hay quienes dicen: ay, es que mi Diosito. O sea, ahí está su fe. En un Diosito del bolsillo, así, un llaverito, que ni lo enseñan, no trae nada dentro de la bolsa. Diosito, es que mi Diosito, o sea, así, pequeñito. O sea, ¿cuál Diosito? ¿Dónde dice Diosito en la Biblia? El todopoderoso, el gran yo soy. ¿Sí? ¿Dónde dice Diosito en la Biblia? Dios no es un Diosito de bolsillo que tú lo puedas llevar en la cartera.
o un llaverito, un amuleto, no. Dice que los cielos de los cielos no pueden sostener la gloria de Dios. Los cielos de los cielos, la inmensidad del universo y fuera del universo, porque fuera del universo hay cielos y en el tercer cielo habita Dios. ¿Sí? La inmensidad de la creación no puede sostener el peso, la gloria de Dios. Entonces, ¿de dónde sacamos un diosito? ¿Sí? Un centavito. Esa es nuestra mentalidad. Es una mentalidad de pobres, ¿sí? Sí, en el momento que tú dices, mi diosito, es como decir, yo tengo un centavito, porque así es mi diosito, pequeñito. Pero yo tengo un Dios poderoso, creador del cielo, del universo, de los cielos, un Dios creador que hasta el día de hoy no deja de crear más galaxias, planetas, porque déjame decirte que mi Dios no descansa y mi Dios sigue creando, aunque la inmensidad de su creación es infinita. Mi Dios sigue creando universos, mi Dios sigue creando cielos, porque Él es así, es un Dios infinito, es un Dios todopoderoso, es un Dios creador. No podemos entender, nuestra mente finita no puede entender la majestuosidad de Dios, ¿sí? Dice que los cielos de los cielos lo alaban. O sea, toda la creación en conjunto alaba a Dios. Pero el único que no le alaba es el ser humano. El ser pensante, el ser que razona, es el único que no le alaba. Por eso aquí les tenemos que decir, levanta las manos, aplaude, siéntate, esto y lo otro, porque no nace del corazón decir, levanto mis manos, alabo a Dios, danzo a Dios, glorifico a Dios. No nace de nosotros. Cuando Dios dice que toda la creación alaba a Jehová, toda la creación lo alaba, aunque tú no lo creas. Todo el video que vimos la semana pasada, donde las galaxias emiten sonidos, hay un video donde sacan varias galaxias. Ahorita con los telescopios que han inventado, pueden llegar y pueden ver y pueden oír el sonido que emiten las galaxias, y cada galaxia emite un sonido, y si juntamos los sonidos es una alabanza tremenda. Es una alabanza donde la creación está alabando a Dios, ¿sí? Y dice que en el cielo hay millones de ángeles que están alabando día y noche a Dios, ¿sí? Hay una alabanza constante, incesante a Dios. Pero nosotros cantamos 3 cantos y ya nos cansamos. No, es que el servicio dura mucho, dura 1 hora. No, media hora de alabanza, no inventes. El pastor va a querer que aquí comamos, cuando la creación está en una constante alabanza, y los ángeles de Dios en el cielo están constantemente, diario, sin parar, están llevando alabanza a Dios. Los coros celestiales, las orquestas del cielo celestiales están día y noche alabando a Dios, diciendo: santo, santo, santo eres tú, santo eres tú. Entonces, cuando tú llegues al cielo, si es que llegas, porque yo no soy quien decide, a lo mejor te vas a aburrir en el cielo, porque allá solamente se alaba a Dios. Tú vas a llegar allá y vas a decir: ay, qué aburrido, mejor me hubiera quedado en la tierra. Allá no hacíamos nada, no alabábamos, no adorábamos, no servíamos. O sea,
porque allá va a ser un constante adoración, exaltación, ¿sí? Allá vamos a servir a Dios de día y de noche. Pero déjame decirte que eso es agradable. Eso trae satisfacción para los que amamos a Dios y confiamos en Dios, ¿sí? Yo no alabo a Dios, yo no le sirvo a Dios porque no crea en Él. Yo le sirvo y le alabo porque confío en Él, porque sé quién es Dios, porque sé de dónde me sacó Dios, ¿sí? Porque sé dónde yo estaba y de dónde Dios me dijo, vente para acá. Por eso le alabo, por eso le exalto, porque yo sé quién es Él y en quién he confiado. Entonces tú tienes que haber una motivación en ti de decir, ¿por qué alabo a Dios? ¿Por qué confío en Él? ¿Por qué debo de confiar en Dios? Dile a tu compañero, dile, ¿por qué confías en Dios? A lo mejor lo haces reflexionar. ¿Por qué confías en Dios? A lo mejor ni confía en Dios, pero nuestra confianza debe estar en Él plena, ¿sí? No podemos tener una confianza en Dios solo de labios, sino tiene que ser una confianza plena en Dios. Proverbios 28:1, y ya casi terminamos. Los que ya se quieren ir a dormir, digan amén. Los que ya están dormidos, digan amén. Dice, el malvado huye aunque nadie lo persiga, pero los justos viven confiados, como el león. Cuando el país anda mal, los gobernantes aumentan, pero el buen dirigente sabe mantener el orden. El malvado que oprime a los pobres es como fuerte lluvia que destruye las cosechas. Los que se apartan de la ley alaban al malvado, los que la cumplen están contra de él. Los malvados no entienden nada de la justicia, pero los que recurren a Dios lo entienden todo. Más vale ser pobre y honrado que rico y malintencionado. El que cumple la ley de Dios es un hijo inteligente, pero el que anda en glotonerías será la vergüenza de sus padres. El que amontona riquezas cobrando intereses, las amontona para el que se compadece de los pobres. Si alguno no quiere atender la ley de Dios, tampoco Dios soportará sus oraciones. El que lleva a los buenos por mal camino caerá en su propia trampa, pero los hombres intachables recibirán lo mejor de Dios. No sé de qué lado quieras estar tú, de la fe, o de la ignorancia, o de la rebeldía, o de la obediencia. Pero Dios te dice en este día, cree en mí, confía en mí, pon tu confianza en mí. No pongas tu confianza en las riquezas de este mundo, que son perecederas. Más bien confía en mí, cree en mí, dice el Señor. Ten confianza en mí, permanece en mí, dice el Señor. Aunque veas todas las cosas contrarias, dice el Señor, yo estaré ahí. Él estará ahí con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros siempre. Jesús dijo, yo estaré con ustedes hasta el final, hasta lo último. Solo confíen en mí. Dice, yo he vencido. Confíen en mí. Su confianza debe estar en mí. ¿Por qué no te pones de pie? Vendrán tiempos difíciles, vendrán tiempos de mucha angustia, pero ¿en dónde estará nuestra confianza en ese momento?
Yo confiaré en el Señor. Aunque vengan tempestades, yo estaré confiado en Él. Mi vida estará en Él confiaré. Vamos a decir al Señor: en ti confiaré, Señor, que en ti, solamente en ti estaré confiado, Señor. No confiaré en caballos ni en carros, Señor, sino en ti, Señor. Levanta tus manos, ahí donde estás. Cierra tus ojos. No tengas temor de quién está a tu lado ni de nada. Confía en Él solamente. Sí, Señor. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Sí, Señor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo tu voz me has guiado por el fuego, tu cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Sí, Señor. En mi vida ha sido bueno, Sí, Jesús. en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, sí, Señor. Hoy escuchamos su voz. Hoy escuchamos la voz del Espíritu. Hoy reconocemos, Señor, que solamente en usted, Señor, podremos vivir y estar confiados, Padre. Y le damos gracias, Señor, por el amor, por la confianza que usted nos ha dado, Señor. Usted nos brinda día con día, Señor. Hoy depositamos, Señor, nuestras vidas en sus manos y creemos, Señor, que en sus manos estaremos seguros y confiados, Señor. Gracias, Jesús. Tú no le das gracias ahí donde tú estás. Dale gracias.